Muy bien, chicos. A ver, ¿qué significa rozamiento? ¿Qué es fuerza de rozamiento? En el día a día, ¿ustedes a qué se refieren cuando escuchan la palabra rozamiento? Es cuando, digamos, dos objetos se frotan, ¿no? O sea, cualquier par de objetos que ahora mismo tengan en la mesa y ustedes lo ponen, digamos, uno al lado del otro y frotan, puede ser un trapo, ¿no? Un trapo encima de la mesa, como limpiando así, ¿verdad? Nosotros decimos que ya hay contacto entre esos dos objetos, hay como una especie de rozamiento, se rozan, ¿no? Tú te refieres a ese fenómeno de que uno está frotando la mesa con el trapo o se están rozando porque está uno al lado del otro. ¿Te acuerdas que cuando un objeto está al costado del otro, decíamos que existe una fuerza normal? ¿Verdad? Cuando nosotros dibujábamos el diagrama de cuerpo libre de un objeto que estaba apoyado sobre una mesa, decíamos, siempre que hay contacto, entonces aparece una fuerza normal, ¿no? Entonces aparece una fuerza normal. Lo que pasa es que no necesariamente es necesario que como tú indicas, uno esté al lado del otro, ¿no? En ese caso pueden pasar cerca y ya sería desastroso. Imagínate que un planeta se vaya en esta dirección y otro planeta en esta dirección. El solo hecho de que pasen muy cerquita ya sería catastrófico, ¿no? Ya, pero en este caso estamos hablando de un objeto que está en contacto con otro. Y nosotros habíamos dicho que cuando un objeto está en contacto con otro, entonces aparece una fuerza normal, como, como ahora mismo que tú estás sentado y tú sientes en el pie como una especie de presión, ¿no? En el pie. Si tú te paras, esa presión aumenta, ¿no? Esa sensación es la manifestación de la fuerza normal sobre tu pie. Es como una metáfora. Claro, es algo que no es tan cierto, pero sí tiene un poco de relación, ¿no? A eso te refieres. Entonces, cuando nosotros habíamos estudiado esta fuerza normal, esta fuerza es incompleta, ¿ya? Falta algo más. Y esa fuerza que falta, que también aparece cuando dos objetos están en contacto, cuando dos objetos están en contacto, suele aparecer otra fuerza. Ajá, muy bien, como ahí escriben. La fuerza de rozamiento, el FR. Ahora, ¿siempre aparece la fuerza de rozamiento? Vamos a ver que no siempre. Se tienen que dar algunas condiciones para que aparezca la fuerza de rozamiento. Así que ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. En primer lugar, cuando nosotros estudiábamos el movimiento de los objetos, por ejemplo, decíamos, acá hay una superficie lisa, sin rozamiento. Entonces, acá hay un objeto y le poníamos fuerzas, ¿no? Vamos a jalarlo a la derecha con 20 newtons. Y no había ninguna oposición, ¿no? No había nadie que diga lo contrario. Está bien, 20 newtons a la derecha queda. Sin embargo, esto en la vida real no sucede. ¿Te has puesto a mover un sillón? A veces se te puede complicar, ¿no? ¿Te acuerdas que te puse el ejemplo la semana pasada? Intenta moverlo con uno de tus dedos, así, con un solo dedo, ¿ya? Acá está tu otra mano. A ver, intenta mover el sillón con un solo dedo. Vas a ver que es probable, a menos que tengas mucha fuerza, pero no creo, ¿ah? No vas a poder mover este objeto. ¿Por qué? Claro, si tiene ruedas ahí sí, pues no te pases, ¿no? Pero generalmente no tiene ruedas, no tiene patitas ahí está, las patitas de madera. Entonces, no vas a poder moverlo, a ver, es el intento, no vas a poder. Pero ¿por qué no puedes moverlo si tú estás aplicando una fuerza? Voy a cambiar este dibujito por una flecha. Esta es la fuerza que le estás imprimiendo tú al mueble, ¿ya? Vamos a ponerle una cantidad de 50 newtons. Entonces tú te puedes preguntar,
¿por qué no se mueve? Si el profe me enseñó que cuando yo hago el diagrama de cuerpo libre, este sofá le voy a hacer su diagrama de cuerpo libre, ahí está. Tiene el peso, ahí está. Tiene la normal y tiene una fuerza de 50 a la izquierda. Esta fuerza a la izquierda de 50 no tiene contraposición, no tiene algo que se le oponga. Entonces, esta sería una fuerza resultante. Y si hay una fuerza resultante, aparece la aceleración. Y si hay aceleración, significa que este cuerpo que ahorita estaba quieto va a empezar a moverse. Y tú te preguntarás, ¿y por qué diablos no se mueve si estoy acá imprimiéndole una fuerza de 50 newtons? ¿Qué está pasando? Me engañaron acá en San Marquitos. Me dijeron que si había una fuerza desequilibrada, ahí está una fuerza resultante, una fuerza que no se eliminaba, entonces aparecía una fuerza, o mejor dicho, esta fuerza que queda es la fuerza resultante, hay fuerza resultante, entonces hay aceleración, y si hay aceleración hay cambio de velocidad, y si hay cambio de velocidad, este mueble que está quieto va a empezar a moverse. Y no pasa eso, profesor, ¿qué está pasando? Mi plata. Ya mira, entonces vamos a hacer un análisis más profundo. Nosotros hemos supuesto que los objetos son lisos. ¿Has lijado alguna vez un metal o una madera? ¿Has notado que, por ejemplo, ya imagínate que esta es una madera, ¿no? Astillosa, ¿no? Entonces, alguna mesa, ¿no? Ya te encargan a hacer un trabajito, ¿no? En casa para que hagas algo. Deja de jugar Free Fire y eso. Anda a lijar esta pata de la silla, lo que sea. Entonces tú agarras una lija y empiezas a frotar, ¿no? Ta, ta, ta. Después de un rato, pasas el dedo y te das cuenta que este objeto está liso, no tiene ninguna imperfección, ¿no? Acá que estaba todo feo, así, le pasas lija, bonito, mira, liso. No digo plano, porque puedan haber superficies que tengan alguna curva, algo así, ¿no? Pero, ajá, una arreglada le metieron a la silla, entonces ya no tiene estas imperfecciones, ¿no? Muy bien, entonces, en la vida real los objetos tienen imperfecciones, no son perfectos, no son lisos, y esa es la característica que nosotros observamos de los objetos y que nosotros debemos entender. Ahora bien, esto de acá no es tampoco un modelo tan exacto, ¿no? Pero es, digamos, el primer escalón que tú debes subir. Es lo primero que tú tienes que entender. Ahora, si tú quieres hacer un esfuerzo mayor y estudiar la naturaleza de la fuerza de fricción, ya es un poquito más complicado estudiarlo a fondo, ¿no? Pero fácilmente tú puedes entender, si yo te muestro esta de acá, ahí está. Esta es una superficie de color azul y esta es una superficie de color naranja. ¿Qué parecen? Cerritos, ¿no? Cerritos, cerritos. Cerritos, cerritos. Y esto de acá, también, cerritos, cerritos. Entonces, esas imperfecciones hacen que esos dos cuerpos que están en contacto, esas dos, estos dos cuerpos, estas dos superficies que están en contacto, si una se quiere mover respecto a otra, va a aparecer como una especie de fuerza en contra de ese movimiento, ¿no? Ahora bien, a ver qué me escriben por ahí. Montañas, sí, montañas. Claro, el hielo tampoco es que sea perfecto, pero ¿qué pasa? Lo que he observado es que sobre el hielo hay como una especie de capita de agua, pues, ¿no? Igual el hielo es agua en estado sólido, pero sobre el hielo hay una capita que es como una especie de transición, ¿no? Tú tienes el hielo aquí, pero hay una ligera capa de agua. Trata de caminar sobre un piso
mojado y por ahí te puedes caer, ¿no? Que lo han trapeado, ahí se olvidaron, una superficie que le han echado jabón también, ¿no? Todo eso ayuda a disminuir ese factor de rozamiento. ¿Qué más me escribieron por acá? Así que el hielo, claro, también, como te comenté, se forma como una capita de agua aquí, ¿no? En la superficie, y eso hace que te resbales. Ajá, ya listo. Claro, tienes que lijar las patas del sofá para que puedan, puedan transportarse mejor, ¿no? Hay un comentario que hacen, ¿no? Una equivalencia. Es que tú sabes cómo es el planeta Tierra, ¿no? Se parece a una pelota. El nombre correcto me parece que es esferoide oblato. Bueno, ese es el nombre que le han puesto. Porque no es una esfera perfecta, sino que en los polos norte y sur está achatado y en el ecuador está ensanchado. Entonces es algo así. Pero obviamente, bueno, no es una papa, es el planeta Tierra. Se supone que está más ensanchado en el ecuador y más achatado en los polos. Pero esa diferencia tú no la notas, para ti es una esfera. Ahora bien, si tú, digamos que había un superhéroe, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Gru, me acuerdo de mi villano favorito. Creo que tenía un arma para convertir a la luna en una pequeña pelotita, ¿verdad? Imagínate que tú tengas esa pistola y puedas convertir al planeta Tierra en una pelotita del tamaño de tu mano, ¿ya? Ahí está el planeta Tierra. Este va a ser el planeta Tierra. Tú sabes que el planeta Tierra tiene un montón de cordilleras, cerros, fosas en el mar, en el océano, ¿no? Entonces, si tú conviertes al planeta Tierra en una pelotita, ¿qué creen que va a pasar? ¿Tú crees que notarías estas imperfecciones? El Everest, ¿no? La montaña más alta del planeta Tierra. ¿Tú crees que te darías cuenta de estas imperfecciones? Ajá, correcto, no se notaría. Mira cómo es el planeta Tierra. Acá nomás, en Lima, hay cerros por todos lados, conos, ¿no? Los conos, norte, sur, San Juan del Urigancho, por Independencia, hay cerros. ¿Tú crees que si el planeta Tierra sería de este tamaño, se notarían esas imperfecciones? No se notarían. Sería tan lisa como si fuese una bola de billar. Así de lisa, tú la observarías, pero en realidad tiene un montón de imperfecciones, ¿no? Entonces, listo, tú ya entendiste esto, ¿ya? Han pasado más de 10 minutos. Esto de acá, tú ya lo debes comprender a la perfección. Simplemente te debe quedar la idea de que los objetos no son perfectos, tienen imperfecciones. En tu piel, tu mano, también hay algunos que están así, imperfectos, pero no se vayan a lijar. No, no piensen que si se lijan van a ser así lisos. No, no, no. No vayan a hacer eso, chicos. ¿Ah? No, Alexander, ni se te ocurra. Después me van a echar la culpa, profe. Usted me da ideas. Pensé que iba a quedar fino. Nada, no. Miren, entonces, este es, digamos, una foto que le he tomado a esta línea en donde estos dos objetos entran en contacto, ¿no? Miren, acá dice que esta es la dirección del movimiento. Si yo intento mover este objeto anaranjado hacia la derecha, va a aparecer una fuerza justo en la superficie, pero en sentido contrario, en la superficie de contacto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la superficie de contacto? Esta es la normal. Muy bien, ahora tienen que agregar otra fuerza, pero no
en todos los casos. Cuando yo intento mover a este objeto en esta dirección, entonces va a aparecer una fuerza que se opone a ese movimiento. Entonces, esta fuerza se llama fuerza de rozamiento. En el caso del sillón, tú estás moviendo o intentando mover al sillón con una fuerza de 50 newtons, ¿y qué pasa? En la superficie de contacto aparece una fuerza en dirección opuesta a la del movimiento. Entonces, ¿listo? Mira, te voy a indicar los pasos de lo que estamos haciendo. Primero, entendiste que los objetos no son perfectos, no son lisos, tienen imperfecciones y eso ocasiona que aparezca una fuerza. Entonces, ¿cuándo va a aparecer una fuerza? Cuando yo intento mover a un objeto, esa fuerza va a aparecer a lo largo de la superficie de contacto, o sea, diga, en esta línea, a lo largo de esta superficie de contacto, y se va a oponer al movimiento. Ahora, yo esta fuerza de rozamiento la puedo dibujar aquí, la puedo dibujar aquí, no hay ningún problema. Obviamente no la debo dibujar acá, ¿ya? Si no, te vas a perder. Trata de relacionarlo al objeto que estás Profesor, analizando. tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Esa fuerza de rozamiento siempre va a ser lo opuesto a la fuerza que nosotros empleamos? ¿Siempre va a ir a la dirección opuesta? Sí, siempre va a ir en dirección opuesta. Tú piensa en qué dirección estás intentando mover a un objeto. Entonces, si tú estás intentando mover ese objeto a la derecha, va a aparecer una Profesor, fuerza a la izquierda. Sí, dime. el único momento en el que esa fuerza iría, esa fuerza iría a nuestro favor sería cuando tuviera ruedas, porque no estaría rozando directamente la superficie con el objeto. Claro, lo que pasa con las ruedas es lo siguiente. Tú tienes acá una rueda y gracias a la fuerza de rozamiento es que los objetos se pueden desplazar, ¿no? Los objetos que tienen ruedas se pueden desplazar. Ahí está la rueda. ¿Qué pasa? Acá hay un eje, ¿no? Este es el eje del carro. Este eje lo que hace es girar debido, acá está el otro eje, debido al motor, ¿no? El motor lo que hace es hacer girar este eje. Entonces digamos que el eje gira en esta dirección. Si eso lo traslado por acá, significa que la rueda va a girar en esta dirección. O sea, que la rueda va a girar en esta dirección y la superficie de contacto está aquí. Fíjese cómo es la flechita, te está indicando cómo se está intentando mover a la rueda. Y en la superficie de contacto, la rueda se está moviendo en esta dirección. ¿Qué significa eso? Que si esta rueda se está intentando mover en esta dirección, va a aparecer una fuerza de rozamiento en esta dirección. ¿Ya? Y esta fuerza de rozamiento que aparece aquí permite que este auto empiece a desplazarse justamente en esta dirección. Si no existiría la fuerza de rozamiento, tú vas a observar el auto. Imagínate que existe una pista lisa, perfectamente diseñada, y una rueda igual, lisa, lisa, lisa. ¿Ya? Entonces, ahí está el carrito. Si tanto la rueda como la pista serían perfectamente lisas, no importa qué tanta velocidad tenga la rueda, nunca se va a mover el carrito. ¿Ya? Nunca. ¿Quedó claro? Vamos a continuar, ¿ya? Listo. A ver, ahora empezamos a estudiar un poquito más al detalle en qué momentos aparece esta fuerza. En primer lugar, tú estás intentando mover el sillón y por más esfuerzo que hagas, no se mueve. Entonces digamos que tu máxima fuerza es de 50 y resulta que esta fuerza
de rozamiento, como no se mueve, también es de 50. Pero, profe, yo cuando empujé con 20 tampoco se movía. ¿Ya? Entonces significa que esta fuerza de rozamiento, profe, valía 50, ¿no me dijo? Entonces se mueve. ¿Cómo es eso? O sea, yo empujo con 20 y me responde con 50. Significa que yo empujo hacia la izquierda y el sillón se mueve hacia la derecha. ¿Eso es lógico? No, ¿verdad? Lo que realmente ocurre es que la fuerza de rozamiento es una fuerza de reacción. Esta es la fuerza de acción, eres tú, el que está molestando acá. ¿Y cómo reacciona el piso? Ah, ya, tú eres vivo. Tú pones una fuerza de 20, entonces yo no me quiero mover. ¿Por qué? Yo voy a responder con 20. Tú eres la fuerza de acción, tú eres el que opera primero. Recuerda que hay, según la tercera ley de Newton, existe una fuerza de acción y reacción. Tú te molestas, dices, voy a sacar mi máximo poder. Entonces, empujas con 30. Y el piso dice de nuevo, ah, tú eres vivo. No, entonces tú empujas con 30, yo te voy a responder con 30, pero este mueble no se mueve. Nuevamente tú ya molesto, ¿no? Sacas todo tu ki, máximo poder, listo. Empujas con 50 y el piso se achora, se pone bravo y responde con 50. Así es como funciona la fuerza de rozamiento, ¿ya? Te responde. Tú le dices algo, te responde igualito, ¿ya? Entonces tú te vas llorando, llamas a tu hermano mayor, viene molesto y dice, ah, yo voy a empujar con 60. Y el piso también responde con 60. No, estos no me van a mover a mí. Está loco, dicen, ¿no? Entonces, 70. El piso dice, ah, ya está haciendo un esfuerzo. El piso, 70 newtons. Ya bueno, voy a responderle. Entonces, igual, el piso te responde con 70. No es que no vayan a pensar que el piso tiene un cerebro que está pensando, a ver con cuánto me voy a empujar. Esto es automático, ¿ya? Esto es automático. Tú aplicas una fuerza de acción y la fuerza de reacción es esta fuerza de rozamiento, ¿ya? Listo. Pero llega un momento en el que el piso, digamos que llega también a su máximo y tal vez tú llamas ya a tu papá, ¿no? Empuja ya con 200 newtons. Entonces el piso dice, no, yo voy a hacer mi último esfuerzo y voy a responder, dice el piso, ¿no? 200 newtons. Pero tu papá se molesta, saca todo su ki y empuja con 300. En ese momento el piso dice, ya no juego ya. Y en ese momento ya este objeto se va a empezar a mover. Pero fíjate qué pasó en este momento. En ese momento el piso ya estaba sudando, ¿no? Ya no podía más. En este caso tu papá empuja con 200, entonces el piso ya no da para más, ¿no? Ya no puede responder con una cantidad que sobrepasa los 200. Este es su máximo. ¿Qué va a pasar? Tu papá aplica el 201, ya. 201 aplica. Entonces, el piso ya no puede más. Ahí nomás quedó. Pero fíjense cómo fue el piso respondiendo, ¿no? Desde tu fuercita, que era de 10, 20 nomás, el piso te respondía con 10, iba subiendo, pero llega a un máximo, ¿ya? Fíjense que estamos analizando en el caso en el que tú no puedes mover el objeto, ¿verdad? Cuando un objeto no se mueve, se dice que la fuerza que aparece es la fuerza de rozamiento estático. Es una fuerza variable, ¿ven? Cambia, aumenta, que trata de evitar el inicio del deslizamiento. Su valor cambia desde un mínimo de 0, cuando las superficies no tratan de deslizar, hasta un valor máximo que se alcanza cuando el deslizamiento es inminente, a punto de efectuarse. Ya no da para más, así que el objeto está a punto de moverse. Fíjense aquí, miren, ¿eh? No hay tendencia al deslizamiento, entonces no existe fuerza de rozamiento. Este objeto no intenta moverse, nadie lo intenta mover, la fuerza de rozamiento es 0. Hay tendencia al deslizamiento. Aparece alguien,
aparece alguien que intenta, en este caso no lo empuja, sino lo jala, entonces lo quiere jalar hacia la derecha, la fuerza de rozamiento aparece hacia la izquierda, pero normal. El piso responde de igual manera. Si este es 10, este es 10. Si este es 20, esto es 20. Si tú jalas con 40, el piso responde con 40. No hay ningún problema, ¿ya? Y este es el momento en el que está a punto de deslizar, que se llama, ¿no?, fuerza de rozamiento estático máximo. Este es el máximo. Y esta es la forma en cómo se calcula. Fíjense, ¿ah? La fuerza de rozamiento estático es variable. Va desde 0 hasta un máximo. Y el valor máximo se calcula usando esta fórmula. ¿Cómo funciona esta fórmula? Esta fórmula tiene dos partes. El coeficiente de rozamiento estático, que es el mu su s, y este n, que es la fuerza normal. ¿Ya? De nuevo, esto ya lo entendiste muy bien. Vamos a analizar este punto, que es el momento en el cual el objeto está a punto de moverse, aparece una fuerza de rozamiento estático máximo. Y esa fuerza de rozamiento estático máximo está definida por esta fórmula. Porque esta fuerza de rozamiento, como ya te debe haber quedado claro, es variable, va aumentando, pero no puede ir aumentando indefinidamente hasta el infinito. Llega un momento en el que el piso ya no puede seguir aumentando esa fuerza de rozamiento, ¿ya? Entonces llega a su máximo. Y ese máximo se calcula con esta fórmula, donde estos son sus componentes. Lo único que tú conoces aquí es el n, ¿no?, que es la fuerza normal, que hemos hablado. El coeficiente de rozamiento estático depende del material. Por ejemplo, el hielo debe tener un coeficiente de de rozamiento estático. El concreto debe tener otro coeficiente, ¿ya? No sé, la porcelana, el porcelanato de los pisos también debe tener otro coeficiente de rozamiento estático. Esto acá depende del material. La madera, el metal, cada uno tiene su coeficiente de rozamiento estático. Y la normal depende de cada ejercicio, ¿ya? A ver, pero ¿qué pasó cuando el objeto ya empieza a moverse? Tienes que entender esta diferencia. Un momento es cuando está a punto de deslizar, pero ¿se desliza? No, está a punto. Y esto ya es la fuerza de rozamiento cinético que aparece cuando el objeto ya está en movimiento. Si el objeto está en movimiento, la fuerza de rozamiento cinético no va a cambiar. Esta fuerza no cambia, se mantiene constante. Pero esta fuerza aparece cuando el objeto se está moviendo. ¿Y cómo se calcula? También tiene una fórmula. Coeficiente de rozamiento cinético por la normal. Fíjense esto, ¿ah? Hay un coeficiente de rozamiento cinético y hay un coeficiente de rozamiento estático. ¿Cuándo voy a usar cada uno de ellos? El estático lo voy a usar cuando se trata de un objeto que no está en movimiento, y la fuerza de rozamiento cinético, que está relacionada al coeficiente de rozamiento cinético, la voy a usar cuando el objeto ya se está moviendo. Cuando el objeto se está moviendo. Observaciones. La fuerza de fricción es independiente del área de contacto de las superficies ásperas. Claro, acá no hay, por ejemplo, acá la fuerza de rozamiento, ¿cómo se calcula? Hay dos fórmulas, ¿no? Existe la fuerza de rozamiento estático, que empieza en 0 y termina en el máximo. Este Fs máximo, yo lo conozco, es igual a mu su s por la normal. Y también hay otra fuerza de rozamiento cinético que se calcula. Este sí no cambia, no hay máximo ni mínimo, es único. Es el mu su k por la normal. Mu su k por la normal. ¿Qué pasa? Fíjense que no importa si un objeto es más grande que otro,
por ejemplo así, uno puede pensar, profe, el primero debe ser más difícil de mover, ¿no? Porque está echado. Y esto de acá no es tan difícil de mover porque está de pie. Pero lo que te indica acá la teoría es que es independiente del área de contacto. O sea, no importa si esto representa más área, porque esto de acá es el área de contacto con el piso, y acá abajo el área de contacto sería este de aquí. Entonces, este tiene más área de contacto. Tú puedes pensar que en este caso hay mayor fuerza de rozamiento, pero eso no es así, ¿ya? Depende de la normal. Y si estos dos objetos tienen la misma normal, ¿qué significa es? Perdón. Uy, soy mala persona, no dibujé bien la normal. La normal es esta, ¿no? Si tienen la misma normal, entonces van a aparecer sobre estos dos objetos, digamos así, y por aquí, la misma fuerza de rozamiento. Muy bien, entonces la otra característica que tienen es que para dos superficies ásperas en contacto se cumple que, a ver, el mu su S es mayor al mu su K. Estos dos son números nada más, puede ser 0,5, 0,4, pero me están diciendo que el valor del coeficiente de rozamiento estático es mayor que el coeficiente de rozamiento cinético. Y entonces, la fuerza de rozamiento estático máximo es mayor a la fuerza de rozamiento cinético. Esto es un poco de teoría, pero esto acá es importante, ¿eh? Esto sí es importante, que lo tengan en cuenta. El estático es mayor al cinético en coeficientes, ¿ya? Los coeficientes de rozamiento son números adimensionales, generalmente entre 0 y 1. O sea, puedes encontrar valores de 0,2, 0,3. La fricción disminuye con el uso de lubricantes, asimismo la humedad y el calor. Por ejemplo, si derramas una botella de aceite, ¿no? En la cocina, en cualquier lugar, puedes deslizarte sin ningún problema, ¿no? Las fracturas están aseguradas, pero de que te deslizas, te deslizas. Igualmente la humedad. Por ejemplo, ¿qué pasa? Los carros, cuando están circulando por una vía en la cual ha llovido, cuando van a cierta velocidad, ¿qué sucede? Esta es la rueda, ¿no? Ellos de pronto quieren frenar o quieren girar. Claro, porque si vas a, digamos, a una velocidad constante, no pasa nada. Pero de pronto tú quieres frenar o quieres girar, ¿y qué va a pasar? Como esos cambios que tú vas a hacer, porque lo que tú estás haciendo es cambiar este torque, se llama, ¿ya? Pero digamos que tú quieres cambiar de velocidad, entonces, si lo quieres cambiar a aumentar, vas a aumentar el torque, o también lo puedes hacer más pequeño, ¿no? O sea, va a girar a menos velocidad o a mayor velocidad. Cuando quiere girar a menor velocidad, el piso no responde. No responde porque no hay una fuerza de rozamiento tan grande debido a la humedad. Entonces, básicamente, esta llanta se resbala. Como se resbala, mantiene la velocidad. Y en ese momento, pues, la persona que está conduciendo pierde el control, ¿no? Porque digamos que él quiere ir está yendo en esta dirección, digamos, ¿no? Pero él quiere girar, mira. Él quiere cambiar la velocidad, quiere girar. Pero debido a que el piso está resbaloso, el auto se desliza y se va de frente. No gira. No llega a girar y, bueno, acá se descarrila, ¿no? Esto también es importante, a ver. La reacción total en una superficie áspera
es la resultante de la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. ¿Cómo así? Miren, miren, ¿ah? Si yo tengo un objeto, ahí está. Vamos de frente a dibujarle las fuerzas, ¿no? Imaginen que yo intento mover a este objeto con una fuerza de 30 newtons. ¿Ya? Esta es la fuerza con la que yo estoy empujando este objeto. Imagínate también que este objeto tiene una masa de 4. Entonces, si tiene una masa de 4, el peso será igual a, acuérdate, 4 kilogramos, el peso será de 40 newtons, ¿no? Porque debe ser la masa por gravedad, 4 por 10 es igual a 40. O sea, acá está el peso, de 40. Este es el peso de 40. ¿Qué más? Hay una normal. Ahí está la fuerza normal. ¿Y qué más? Te voy a dar este dato, ¿ya? Este objeto no se mueve, o sea, está quieto. ¿Qué significa que no se mueva? Es que yo estoy empujando con una fuerza de 30, pero en oposición aparece una fuerza de rozamiento. Como no se mueve, debe ser estático, ¿ya? Entonces, está en equilibrio, pero yo estoy empujando con 30 y este objeto tiene un peso de 40, pero no se mueve. ¿Qué significa eso? Que las fuerzas se deben igualar, ¿no? O sea que la fuerza de rozamiento es igual a 30 y en este caso la normal, que va hacia arriba, se iguala con el peso. O sea que el Fs vale 30, la fuerza de rozamiento, y la fuerza normal vale 40. Ahora quiero que esto de acá vamos a transportarlo, este objeto, ¿ya? Vamos a llevarlo por aquí. Miren, fíjense en este detalle. Sobre este cuerpo hay una normal, ahí está la fuerza normal, que vale 40, y la fuerza de rozamiento, que vale 30, ¿ya? Lo que te está diciendo aquí es que estos dos, o estas dos fuerzas, si te das cuenta, son una respuesta, una reacción del contacto mismo que existe entre este objeto y el piso. Tanto la normal como la fuerza de rozamiento se combinan y las dos forman a la fuerza de reacción. En este caso, la fuerza de reacción sería igual a n al cuadrado más la fuerza de rozamiento, que en este caso es la fuerza estática al cuadrado. Y si yo hago este cálculo, esto sería 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Esto es igual a 2500, ¿ya? O sea que el R al cuadrado es igual a 2500, el R debe ser igual a 50. ¿Está bien? El R va a ser igual a 50. Esta R se llama reacción total. Vamos a ponerla acá. Esta es la fuerza de reacción total. Es la combinación de los dos. ¿Y por qué se forma así al cuadrado? ¿Por qué no solamente se suman? Porque estamos trabajando con vectores y estos dos vectores forman 90 grados. Cuando los dos vectores forman 90 grados, la resultante se calcula usando el teorema de Pitágoras. Esta se llama reacción total. ¿Cómo sería la fuerza de reacción total? Si te das cuenta, ¿cómo podríamos acomodarlo? Vamos a dibujar un fantasmita, ¿ya? Esto van a ser, este fantasmita va a empezar aquí. Esta es la fuerza de rozamiento, por aquí. Y acá vamos a hacer el fantasmita del N, está acá.
¿Por qué los pongo así? De este modo van a estar los dos empezando en el mismo punto. Cuando ocurría eso, tienes que repasar el tema de vectores, la resultante sería esta. O sea que este vector desde este punto, ¿no? Hasta aquí, esa es la fuerza de reacción total, el R, es un vector. Ese es el R, ¿ya? ¿Y cómo se calcula el R? Usando el teorema de Pitágoras, que en este caso vale 50 el R. Listo. Vamos a ver ahora sí algunos ejemplos. Dice, el bloque mostrado de masa de 3 kilogramos se mueve con velocidad constante. A ver, hasta aquí, antes de continuar, ¿ya? Por si acaso voy a preguntar. ¿Se entendió? A ver, Yair, Fran, Melanie, Silmer, Johan, Erika. ¿Tienen alguna duda? ¿No les quedó claro algún concepto por ahí? Margarita, ¿o está todo claro? ¿O no entendieron absolutamente nada? Sí, pregunta nomás, ¿ah? Con confianza. Todo claro, me dicen. Muy bien, vamos a continuar. Si todo está claro, continuamos. A ver, el bloque mostrado de masa de 3 kilogramos se mueve con velocidad constante. Muy bien, me están diciendo que se mueve con velocidad constante. Velocidad constante. Vamos a ver acerca de... Vamos a analizar esto de aquí por aquí. Vamos a poner velocidad constante. En primer lugar, cuando un objeto, ¿ya? Tiene velocidad constante, decimos, la primera conclusión que sacamos es que está en equilibrio estático. Está en equilibrio estático. ¿Qué significa equilibrio estático? Que no existen fuerzas resultantes. O sea que la fuerza resultante es igual a cero. Eso es lo que ya hemos visto las 2 últimas o 3 últimas semanas. Cuando un objeto está en equilibrio, perdón chicos, perdón. Cuando un objeto está en equilibrio estático, su velocidad es cero. ¿Ya? Pero en este caso no es cero, es constante. Esto se llama equilibrio cinético. Ahora sí, equilibrio cinético. Cuando un objeto tiene velocidad constante, decimos que está en equilibrio cinético. Y la conclusión es que la fuerza resultante es igual a cero. No hay fuerzas resultantes. Significa que las fuerzas que van hacia la derecha deben ser igual a las fuerzas que están a la izquierda. Entre ellas se equilibran. ¿Ya? Pero ¿qué más? Debido a este nuevo tema que estamos estudiando, te voy a complicar la vida un poquito más. Esta velocidad igual a constante me está indicando que el objeto se está moviendo. Y si el objeto se está moviendo, yo tengo que usar la fuerza de rozamiento. Hay dos, estático o cinético. Pero como se está moviendo, debo usar rozamiento cinético. Eso significa cuando yo uso la fuerza de rozamiento cinético, acá está la fórmula, ¿no? Existe una fuerza que se calcula como el mu sub k por la normal. Listo. Esas son las dos condiciones. Ok, no se preocupen. Hay uno de sus compañeros recién está entrando. Pero no hay problema, chicos, ¿ya? Así que
Nada más tienes que estar atenta porque, como ya hemos empezado, algunos conceptos tal vez puedan ser un poco difíciles de asimilar ahora. Pero para hacer un resumen, ya para que no te pierdas de nada, solamente un minutito. Lo que hemos estado viendo hasta ahora es la fuerza de rozamiento, que es una fuerza que aparece sobre las superficies que no tienen o que no son perfectas, ¿no? La mayoría de superficies no son perfectas, en realidad ninguna superficie es perfecta, y por eso aparece una fuerza de rozamiento que se opone al movimiento, ¿no? Si yo quiero mover este objeto a la derecha, como aquí, aparece una fuerza de rozamiento a la izquierda. Habíamos visto también que hay dos fuerzas de rozamiento. Una que es de rozamiento estático, que aparece cuando el objeto no se mueve, ¿ya? Y esa fuerza de rozamiento estático era variable. Podía valer 0, iba aumentando, pero llegaba a un máximo. Y ese máximo, acá está, teníamos una ecuación para esa fuerza de rozamiento estático máximo. Si el objeto se está moviendo, se usa la fuerza de rozamiento cinético y ahí está la fórmula, ¿no? Hay dos, estático cuando no se mueve y cinético cuando se mueve. Muy bien, entonces estábamos analizando este problema y decíamos que como tiene velocidad constante, este cuerpo debe estar en equilibrio cinético. Como tiene velocidad, entonces se debe estar moviendo. Y en ese caso debemos usar la fuerza de rozamiento cinético, donde esta era la expresión o la fórmula para esa fuerza. Ahora lo que vamos a hacer ahora es el diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, ya saben que debo separar al objeto de su entorno, dibujo líneas punteadas que me dan a entender, solamente de referencia. Ya cuando tengas experiencia de estas líneas ya ni siquiera las dibujes, pues, ¿no? Pero las dibujo porque ustedes tienen que cortar esto y pegarlo acá, ahí está, para poder dibujar todas las fuerzas que están sobre ese cuerpo. En este caso, las fuerzas que están sobre ese cuerpo es el peso, ¿ya? Acuérdate siempre, si hay contacto de dos superficies, hay una fuerza que se llama fuerza normal, ahí está. Hay una fuerza externa, que puede ser ustedes intentando jalar el objeto hacia la derecha, ¿ya? Pero como estás intentando mover el objeto hacia la derecha y logras moverlo, entonces aparece una fuerza sobre la superficie de contacto, que es la fuerza de rozamiento. Pero la fuerza de rozamiento hay dos, estático y cinético. Pero como vimos acá, el objeto se está moviendo. Y si está moviendo, y si se está moviendo, entonces uso la fuerza de rozamiento cinético. Listo. Hasta acá se terminó el dibujo de todas las fuerzas. O sea, el diagrama de cuerpo libre acabado, ¿no? Este es el diagrama de cuerpo libre. ¿Cuál es el siguiente paso? Hallar F, me dicen. Muy bien, hallar F. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer a partir de acá? Voy completando algunos datos, ¿verdad? Primero, la masa vale 3 kilogramos. La aceleración de la gravedad vale 10 metros por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que el peso debe ser igual a la masa por la gravedad, debe ser igual a 3 por 10. El peso debe valer 30. ¿30 qué? 30 newtons. Eso es lo único que yo puedo concluir de los datos que me dan. Ah, fíjense, me dan el mu sub k. Bueno, todavía no sé para qué me sirve, pero ahí está. Lo voy a anotar por aquí. El mu sub k vale 0,8. 0,8. Muy bien, a ver. ¿Cuál es el siguiente dato que no estoy tomando en cuenta? Fíjense, es este de aquí. Equilibrio cinético. ¿Qué significa equilibrio cinético? Significa que el cuerpo está en equilibrio, pero se mueve con velocidad constante. ¿Y qué se cumplía en el equilibrio cinético? En todo tipo de equilibrio, tanto el estático como el cinético, estoy hablando de equilibrio, no estoy hablando, no confundir
equilibrio cinético con rozamiento cinético. En el caso del equilibrio cinético, se cumple que las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Y si yo aplico eso a mi problema, digo que las fuerzas que van hacia arriba es N y las fuerzas que van hacia abajo es W, que eso vale 30. Entonces ya tengo el valor de la fuerza normal, vale 30. ¿Está bien? Ahora bien, en el equilibrio cinético también se cumple que las fuerzas que van hacia la derecha debe ser igual a las fuerzas que van hacia la izquierda. Y en ese caso, la ecuación que debo plantear es la siguiente. ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? El F, que es la fuerza externa. ¿Y qué fuerzas van hacia la izquierda? Solamente existe una fuerza y es la fuerza de rozamiento cinético. Ahora, ¿qué sigue? Miren, ya tengo esto, ya fui avanzando. Primero el diagrama de cuerpo libre, luego las condiciones de equilibrio. Fíjense que puedo calcular el F sub K. ¿Por qué lo puedo calcular? Porque vale mu sub K por la normal. El mu sub K es dato, vale 0,8. Y la normal también es dato, lo acabo de calcular, vale 30. Con lo cual digo que el F sub K vale 0,8 por 30 y eso es igual a 24. Muy bien. Y al final, ¿qué me piden? ¿Me desvié un poquito con esto? No, ¿verdad? Porque me piden el F. Esto es lo que me piden. ¿Cómo calculo el F? Bueno, si yo sé que el F es igual a la fuerza de rozamiento cinético, lo más lógico es decir que debo calcular la fuerza de rozamiento cinético. Y ese cálculo está hecho aquí. Finalmente digo que la fuerza externa que me dieron aquí de dato, que vale F, es igual a 24. 24 newtons. Listo. A ver, siguiente. Muy bien, entonces en este problema vamos a empezar el análisis. ¿Qué debo pensar? Miren, hay aceleración. Existe aceleración. Vamos a decir que la aceleración es diferente de cero. ¿Ya? O sea, existe, o mejor, ahí está, mira, voy a poner acá, ¿ya? Esto. Existe A. Voy a ponerlo así. ¿Qué significa? Que el A es diferente de cero. ¿Ya? Cuando no hay aceleración decimos que el A es igual a cero. Sí, profe, en realidad sí existe, pero vale cero. No entres en esas discusiones. Trata de ser un poco más práctico aquí en el sentido de que existe A, sí existe. Es diferente de cero. ¿Ya? Muy bien. Determinar la aceleración del bloque, me dice. A ver, la primera conclusión a la que debo llegar, ahora sí voy a invertir mi conclusión, pero tú ya entiendes a dónde voy a ir. Mira, este cuerpo se está moviendo. Cuando se mueve, entonces voy a escoger rozamiento estático, rozamiento estático o cinético. Si se está moviendo, es cinético. La fuerza de rozamiento cinético se calcula de esta manera. Es igual al mu sub K por la normal. Listo. ¿Qué más?
¿Existe aceleración? ¿Está en equilibrio? No, no está en equilibrio. ¿Por qué? Porque existe aceleración. Eso significa que voy a aplicar la segunda ley de Newton, que me dice que la fuerza de... No vayan a decir fuerza de rozamiento, ¿ah? Esta es la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Esas son las dos conclusiones que he sacado, simplemente leyendo el problema. Ahora lo que voy a hacer es el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Para hacer el diagrama de cuerpo libre, ahí está. Otra vez el peso, dirán ustedes, ¿no? Otra vez, profe, el peso. Ahí está, el peso. ¿Qué otra fuerza existe? Acá está, miren, ¿no? La normal. ¿Qué otra fuerza existe? La fuerza F, que es la fuerza externa que representa a alguien jalando a este bloque. ¿Ya? ¿Qué otra fuerza existe? La fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento. Como el movimiento acá me indican es hacia la derecha, se está moviendo hacia la derecha, entonces esta va a ser la dirección de la fuerza de rozamiento. ¿Qué fuerza de rozamiento? Como se está moviendo, ¿ya? Me están indicando que se está moviendo, debo usar rozamiento cinético, entonces fuerza de rozamiento cinético es F sub K, ahí está, listo. Muy bien, voy a usar algunos datos que me dieron ahí. La masa vale 10 y la gravedad vale 10. Si la masa vale 10 y la gravedad vale 10, el peso, que es igual a la masa por la gravedad, deberá ser igual a 10 por 10. Esto me da un valor de 100. El peso vale 100. ¿Hay algún otro dato? Sí. El F es igual a 100 newtons también. Voy a dejarlo así nada más, vale 100. Y el mu sub K es igual a 0,5. ¿Ya? Tú ya sabes, tú sabes que estamos hablando de 100 newtons y 100 newtons, ¿ya? Estas de acá son las unidades de Newton. No te confundas, por favor, porque esa es una diferencia que tienes que entender en física. Cuando yo pongo acá n de newtons, no me refiero a n de normal, ¿ya? Esta de acá es la fuerza normal y esto de acá es n de newtons. Listo, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es analizar el eje X y el eje Y. En el eje Y, ¿qué va a pasar? En el anterior era fácil, ¿verdad? Se igualaban. ¿Qué pasará en el eje Y? Bueno, acá igualito, ¿no? Tienes que cantar la canción y en este caso en el eje Y no hay movimiento porque este es el eje Y y el movimiento es en la horizontal. Entonces, trátalos independientemente, ¿ah? En el eje Y no hay movimiento, eso significa que la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba debe ser igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. ¿Qué fuerzas van hacia arriba? En este caso es la normal. ¿Y qué fuerzas van hacia abajo? El peso, que vale 100. Listo. ¿Qué pasa en el eje X? En el eje X es donde está nuestro problema, ¿no? En el eje X está ocurriendo el movimiento. Muy bien, ahí me lanzan una respuesta, a ver si es esa. A ver si es esa. En el eje X no puedo aplicar esto, porque en el eje X hay aceleración. Entonces en el eje X lo que voy a aplicar es esto. Masa por aceleración. Entonces yo debo calcular la fuerza resultante. ¿Cómo calculo la fuerza resultante? Tengo que sumar las fuerzas a favor menos fuerzas en contra.
Fuerzas a favor. ¿Qué fuerzas están a favor de qué? Estamos hablando a favor de la aceleración y en contra de la aceleración. ¿Qué fuerzas están a favor? Fíjate, ¿ah? Acá está la aceleración. ¿Qué fuerzas están a favor? Solamente hay una fuerza que está a favor, que es el F, que encima es dato. ¿Y qué fuerzas están en contra? Siempre respeto poniendo entre paréntesis, ¿no? En contra sería el F sub K. Finalmente, la fuerza resultante va a ser igual a 100, esto de acá es dato, menos el F sub K. Un ratito, profesor. ¿Cuánto vale el F sub K? ¿Se puede calcular? Sí, el F sub K se puede calcular. Voy a continuar por aquí. El F sub K, adivinen cuánto vale. Acá está, mira. Mu sub K por la normal. Y el mu sub K vale 0,5. Es dato. Y la normal lo hemos calculado aquí y vale 100. ¿Cuánto vale el F sub K? Si multiplica 0,5 por 100, eso te va a dar 50. Acuérdate que la fuerza de rozamiento es justamente una fuerza. Entonces también debe ser 50 newtons. ¿Ya? 50 newtons. ¿Qué más? Fíjate, ¿ah? Una vez que ya hice este paso, una vez que ya calculé, porque me faltaba calcular el F sub K, voy a seguir. El F resultante es igual a 100 menos el F sub K, pero el F sub K vale 50. Entonces, la fuerza resultante vale 50. Y ahora sí voy a aplicar esta fórmula, ¿no? El FR, la fuerza resultante es igual a masa por la aceleración. La fuerza resultante es 50, la masa vale 10. ¿Cuánto vale la aceleración? Bueno, la aceleración será 50 entre 10. Y eso es fácil para ustedes porque vale 5. Finalmente digo, mi respuesta la voy a expresar de esta manera. La aceleración vale 5 metros por segundo al cuadrado. Fácil, ¿no? El bloque está en reposo. El bloque está en hallar la fuerza de rozamiento. El bloque está en reposo. Cuando me dicen, automáticamente lo que yo pongo acá, eso está en tu cabeza. Es lo que tú te estás imaginando, ¿no? Velocidad igual a 0. Significa que está quietecito. No se mueve. Entonces, estamos hablando de equilibrio. Pero no cualquier tipo de equilibrio. Estamos hablando de equilibrio estático. Equilibrio estático. ¿Qué pasa en el equilibrio estático? En el equilibrio, en cualquier tipo de equilibrio, ¿hay fuerza resultante? No. En el equilibrio estático, como en el equilibrio cinético, no hay fuerza resultante. La fuerza resultante es igual a 0. Ahora bien, ¿qué más? Cuando el objeto está quietecito, no se mueve, no respira, ¿qué rozamiento usamos? ¿Estático o cinético? Usamos el rozamiento estático. ¿Y qué sabemos acerca del rozamiento estático? Sabemos que la fuerza de rozamiento estático es variable. Es variable y llega hasta un valor máximo. Esta fuerza de rozamiento estático es variable, pero tiene un máximo. Solamente llega hasta un valor máximo. Y ese valor máximo tiene una fórmula. Es esta de acá. Mu su S por la normal. ¿Ya? A ver, pero vamos a resolver.
como siempre, lo primero que tienes que hacer cuando ves un objeto es hacerle su diagrama de cuerpo libre. Vas en la calle y ves una piedra en el piso, diagrama de cuerpo libre. Vas por la calle, el auto, no sé, está avanzando, frenando, diagrama de cuerpo libre. Ves un plano inclinado, un objeto está cayendo, diagrama de cuerpo libre. Tu mamá te lanza un chancletazo, diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Muy bien. Vamos a dibujar el peso. Desde el centro del objeto hacia abajo, vertical hacia abajo, el peso, ¿ya? Vamos a acelerar. ¿Qué más? La normal. La normal es vertical. No, ¿verdad? La normal es una fuerza que forma 90 grados con la superficie de contacto. En este caso, la superficie de contacto es esta aquí. Bueno, eso es algo que tú ya sabes, ¿no? Ahí está, esta es la fuerza normal. En este caso, resulta que es vertical, pero no siempre es así, ¿verdad? Eso ya lo sabes muy bien. Las fuerzas externas. Acá hay una fuerza de 80 y acá hay una fuerza de 20. ¿Qué más? ¿Habrá una fuerza de rozamiento? Sí. ¿Y cuánto vale esa fuerza de rozamiento? No lo sé. ¿Y dónde está? ¿Y dónde se ubica? Miren, antes de hacer eso, primero deben entender ustedes que acá hay una fuerza que no me va a ayudar mucho. Está inclinada, ¿ves? No sé si va netamente hacia la derecha o si va netamente hacia arriba. Es una combinación de los dos. Entonces, cuando te encuentras con eso, lo que tú tienes que hacer es descomponer. ¿Cómo descompones? Formas un rectángulo con esa flecha desde el inicio, o sea, desde la cola de la flecha hasta la cabeza de la flecha. Entonces, ese vector de ahí lo vas a convertir en dos. Un vector que se va hacia arriba es este de aquí, y un vector que se va hacia la derecha. ¿Cómo sabes eso? Porque desde ese punto, vas a seguir el camino nada más. No te vas a ir a la izquierda, pues, ¿no? Absurdo. Te vas a ir a la derecha, dentro del mismo rectángulo, claro, ¿no? No te vas a ir por otro lado. Desde este punto, dentro del mismo rectángulo, te vas hacia arriba, ¿ya? Listo. Entonces, este vector desapareció y se convirtió en un vector horizontal y en otro vertical. Este vector horizontal, ¿cómo se calcula? Fíjate del ángulo. Como este vector, esta flecha, está al costado de 60, ese vector va a ser así. Va a ser f coseno de 60, porque está al costado. Y el que está acá, el otro, debe ser, porque solamente hay dos, hay el coseno y el seno. Entonces el otro debe ser el seno. Listo. A ver, voy a dibujar los dos vectores, ¿ya? Obviamente, ese vector de 80 ya desapareció, se convirtió en dos. Uno hacia la derecha, que vale f coseno de 60, pero yo ya sé que el f vale 80, esta fuerza vale 80, y el coseno de 60 vale 1/2. Eso significa que esa fuerza vale 40. Y este f por seno de 60 va a ser igual a 80 por el seno de 60, que vale raíz de 3, 2 sobre 2. Eso es igual a 40 raíz de 3. Muy bien, entonces yo tendría lo siguiente. Tengo un vector hacia la derecha que vale 40 y tengo un vector hacia arriba que vale 40 raíz de 3. Listo, se acabó. De frente puedo decir que el W no me dan ni la masa. Bueno, yo sé que el W es masa por gravedad, ¿no? Ese es el dato que yo estoy esperando, ¿no? Que me den la masa para poder calcular el peso. Pero en este caso no me dan ni la masa, ni cuánto vale la gravedad, aunque yo sé que si no me dan la gravedad, debo asumir que vale 10.
Bien, entonces me voy triste, no tengo otro dato. Analizo cada uno de los ejes. Empezamos con el eje Y. ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Se mueve? ¿No se mueve? ¿Se elimina? Mira, en el eje Y no hay aceleración, ¿verdad? Entonces decimos que las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Listo, en reposo, ¿no? En reposo. Muy bien. Entonces las fuerzas que van hacia arriba es la normal más 40 raíz de 3 y eso es igual a W. ¿Puedo deducir algo más? No puedo hacer nada más porque no tengo más datos. ¿Entienden? Las fuerzas que van hacia arriba es N y 40 raíz de 3 y las fuerzas que van hacia abajo es W. Acá está lo interesante. En el eje X. ¿Qué pasa en el eje X? En el eje X también se cumple que las fuerzas que van hacia la izquierda es igual a las fuerzas que van hacia la derecha. ¿Ya? ¿Qué fuerzas van hacia la izquierda? 20. ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? 40. ¿Qué pasó? A ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué 20 es igual a 40? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando acá? ¿Ah? ¿Qué pasó? Si está en reposo. Ah, soberbios, ¿no? Ahí está, ahí está. Falta la de rozamiento. Muy bien. ¿Qué fuerza de rozamiento vamos a usar? El rozamiento estático. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Cómo lo dibujo? ¿Así? ¿O así? ¿Para dónde está el movimiento? A ver, ¿quién es equipo rojo? ¿Quién es el equipo rojo? A ver, el team rojo. ¿Y cuál es el team verde? ¿Cuál de los dos creen que sea la fuerza de rozamiento? Uno, el team rojo o el verde, ¿no? El team verde, que es la opción número 2. El 2, el verde. Al ojo, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, esto vale 20 y esto vale 40. Esto de acá, como bien dice su compañero, concentra mayor fuerza, ¿no? Eso significa que este objeto va a tender a moverse hacia la derecha. Y si tiende a moverse hacia la derecha, la fuerza de rozamiento se dibuja hacia la izquierda. Muy bien. Entonces ahí está. Ahí está la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza de rozamiento, ¿cuál? ¿Estático o cinético? Cinético. Eso vale, o esto es el cinético. Muy bien, entonces ahora sí voy a hacer mi equivalencia de fuerzas. ¿Qué fuerzas van hacia la izquierda? 20 más el Fs. ¿Y qué fuerzas van hacia la derecha? El 40. El F sub S es igual a 40 menos 20. El F sub S será igual a 20. Y esa es la respuesta, ¿no? Me están pidiendo la fuerza de rozamiento. Profe, en este caso no me dieron la fuerza de rozamiento, no me dieron el coeficiente. No fue necesario. No fue necesario. Recuerda que este F es variable. Profe, este es el máximo. No, no sabes que es el máximo. No puedes decir que es el máximo. Porque ¿acaso te están diciendo que está a punto de moverse? No te están diciendo eso. Acá va otro tip, por decirlo de algún modo, ¿no? En este caso, tú sabías que esto valía 40. ¿Qué pasa si esto también es otra incógnita? Vamos a ponerle F. ¿Qué pasa si esto vale F? Es incógnita. ¿Qué pasa en los problemas, más allá de esto, que sea incógnita o no? ¿Qué pasa en los problemas en los que tú no sabes cómo dibujar el F? Te voy a dar un consejo. Siempre dibújalo así.
Siempre dibújalo así. ¿Sabes lo que va a pasar? En los problemas, cuando tú resuelvas, vas a tener dos posibilidades. Que el F te salga positivo. Entonces, si el F te sale positivo, has hecho la suposición correcta. Porque como tú no sabías cómo dibujar la fuerza de rozamiento, tú asumiste, ¿no? Pensaste, voy a hacerlo así. Champeaste, a la suerte, a la de Dios, pero lo pusiste, lo dibujaste así, y te salió positivo, por ejemplo, entonces hiciste la suposición correcta. ¿Qué va a pasar? En algunos problemas vas a dibujar así y la fuerza de rozamiento te va a salir negativo. Profesor, me sale negativo, no existe. No, no significa eso. En física, el menos, este menos, significa contrario. En física, el menos significa contrario. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Te salió menos. Ya, no llores, no llores. Significa contrario. ¿Qué significa? En física, que no era así, era al revés. Pero eso ocurre en los problemas en los que tú no sabes dibujar. En este caso, sí sabías cómo dibujar, ¿ya? ¿Cómo dibujar? Sabías tú que esto valía 40. Esto valía 40, entonces, por sentido común, este era la fuerza de rozamiento estático, listo. El bloque está en reposo, hallar la fuerza de rozamiento. Muy bien, entonces, está en reposo de nuevo, ¿no? Velocidad igual a cero. Velocidad igual a cero, ¿qué significa? Equilibrio, equilibrio estático. Equilibrio estático significa que no hay fuerza resultante, no hay aceleración. Esto no es rozamiento, ¿eh? Por el amor de Dios, si tú te confundes en esto, voy a buscarte, ¿eh? Por favor, esto de acá es fuerza resultante, porque también ese es otro que se equivocan, que yo he visto que se equivocan. Esto acá es fuerza resultante, ¿ya? Es igual a cero. Fuerza resultante. Mira, mejor lo pongo, no vaya a ser, no vaya a ser. Esto acá que es fuerza resultante, pero ya no lo voy a poner en todo, pues, ¿no? Ya se entiende que lo explico acá. Listo. A ver, velocidad igual a cero también se cumple lo siguiente, rozamiento estático. Cuando hablamos de rozamiento estático, hablamos del F sub S, y el F sub S es una fuerza variable que va desde 0 hasta el máximo, donde el Fs máximo es igual a mu sub S por N, ¿ya? Esto es lo que, ni bien tú lees el problema, en tu cabeza tiene que estar esto flotando, ¿no? Tiene que estar flotando ahí en tu cabeza todos estos conceptos. Y luego me voy al papel y hago el diagrama de cuerpo libre. Antes de hacer el diagrama de cuerpo libre, aquí nomás, por favor, vas a descomponer esta fuerza N que vale 100. Vas a formar el rectángulo, obviamente no vas a formar, porque también se puede, pero ustedes tienen bastante imaginación. Profe, yo quiero formar mi rectángulo así. Está bien, esto es un rectángulo. Está bien, hazlo así. Pero yo te recomendé que mejor hagas así. Si quieres un vector en el eje X y otro en el eje Y, entonces mejor forma el rectángulo así, ¿ya? Horizontal y vertical. Entonces ahí está. Acá está un vector en el eje X, en la horizontal, y esto acá es un vector en el eje Y, ¿no? Ahí ya formé mi rectángulo, listo. ¿Cuáles son las componentes de ese vector? Tiene dos, ¿ya? Desde este punto de la cola de la flecha hay un vector, una componente horizontal y una componente vertical. Esta componente horizontal y esta componente vertical, ¿ya? Tienen sus respectivos valores. Ahora, ¿qué más tienes que hacer? Si tú tienes una flecha así, lo que tienes que hacer es saber cuánto vale este ángulo desde el inicio del vector,
¿Cuánto vale este ángulo? Y este ángulo de acá no es 37, es 53. Muy bien. Una vez que tienes eso, empiezas a operar. Este vector, ¿saben cuánto vale? Vale 100. Como está al costado de 53, por el coseno de 53. Eso es igual a 100 por 3/5. Tienes que aprender trigonometría, ¿eh? Pero, bueno, eso con un poquito de práctica lo puedes hacer. Esto vale 60. Y en la vertical, lo voy a poner por aquí, eso es 100 por el seno de 53. ¿Cómo sé que es el seno de 53? Porque es el que me queda, ¿no? El que está al costado, de frente, es coseno. ¿Y el otro cuál será, profesor? Solamente hay dos. Uno es coseno y el otro es seno. ¿Pero qué ángulo, profesor? Tranquilo, te dije que si esta es la flecha, el ángulo que tú tienes que considerar es el ángulo de esta flecha con la horizontal. La horizontal es esta. En este puntito donde empieza la flecha, este es el ángulo que debo conseguir, ¿ya? Y esto de acá vale 100, esto es 100 por 4/5, esto es igual a 80. Ahora sí ya tengo todos los vectores horizontales y verticales. No tengo ningún solo vector que está inclinado. Entonces, empiezo, ¿no? Dibujo el objeto. El objeto es un bloque que está apoyado en la pared. Listo, esta es la pared. Mira, hay una fuerza hacia arriba que vale 80, que es esta fuerza. Profe, esta fuerza no está empujando al bloque, está por allá, lejos. Lo que pasa es que, piénsalo así, mira, esta fuerza es una componente de este vector que sí está aplicado sobre el bloque, ¿ya? Entonces, esta fuerza de 80 sí está aplicada sobre el bloque, aquí en este punto de acá. Esto vale 80, ¿ya? No te vayas a ir muy lejos, dice el profe, no, esta fuerza está lejos. No, no. A ver, ¿qué otra fuerza hay? Mira, una fuerza de 60, justo también aplicada en este punto, ¿ya? Puedes dibujarlo así. Esta fuerza vale 80, está aplicada en este punto, y hay otra fuerza también horizontal aplicada en este punto, que vale 60. Listo. ¿Qué más hay? El peso. Ahí está el peso. Fíjate, ¿cuánto vale el peso? 140. ¿Ya? De frente nomás, porque es 14 kilos por 10 de la gravedad, 140. Muy bien, ahora, ¿qué más? La normal. Profe, la normal empujando al bloque. No te pases, ¿ah? La normal es perpendicular a la superficie de contacto. La superficie de contacto es esta de acá, perpendicular, formando 90 grados, es esta de acá. Por eso, esta es la fuerza normal. ¿Qué más? A ver, tienes que pensar un poquito en lo siguiente, miren. Como hay una superficie de contacto, debe haber fuerza de rozamiento. ¿Dónde? A lo largo de la superficie. Aquí. ¿Ya? Pero, ¿dónde? ¿Lo dibujo así o hacia abajo? Tienes que usar un poquito de tu sentido común. Mira, acá hay 80 hacia arriba y 80 hacia abajo. ¿Qué fuerza crees que va a ser predominante? La de 140, ¿verdad? O sea que en realidad este bloque tiende a irse hacia abajo. Entonces, si este bloque tiende a irse hacia abajo, va a aparecer una fuerza de rozamiento que se va a dirigir hacia arriba y que vale F. Pero como hablamos de rozamiento estático porque está en reposo, F sub S. Una vez que ya dibujé todas las fuerzas, ahora sí digo eje Y y el eje X, ¿no? El eje Y empezamos. En primer lugar, en el eje Y no pasa nada interesante porque no se mueve, está estático. Entonces,
Sumatoria de fuerzas que van hacia arriba es igual a la sumatoria de fuerzas que van, o las fuerzas que van hacia abajo. Llego a la conclusión de que 80 más F sub S es igual a 140. F sub S será igual a 140 menos 80, el F sub S va a ser igual a 60. Muy bien, llegué a esta conclusión y esto es lo que me piden, o sea, finalmente ya no hago nada más. El F sub S vale 60. Listo, 60 newtons. Profe, pero no calculó el máximo. No, es que no fue necesario. Profe, no me dieron el mu sub S. No fue necesario. ¿Lo puedo calcular? No, no lo puedes calcular. Porque este es un F sub S variable. Este es su máximo, no sabes si es el máximo o no. Así que tú solamente puedes calcularlo cuando sabes el F sub S máximo. Porque tienes esta fórmula. Pero en este caso, esto no es máximo. ¿Y cómo yo sé si es máximo o no? En el problema te van a decir, tú tranquilo nomás. ¿Ya? A ver, chicos, ¿qué hora es? A ver, esto de acá, ya, esto aquí sí lo voy a resolver, ¿ya? Menos de 4 minutos. Listo, a ver. De frente vamos a aplicar lo siguiente. A la primera nomás ustedes ven esta fuerza inclinada y ya deben estar formando su rectángulo en su cabecita. Ahí está formando el rectángulo, ¿no? Ya están ya imaginándose las fuerzas que van a dibujarse ahí. ¿Qué fuerzas van a ver? Bueno, esta flecha que está inclinada, que no sé si va hacia arriba o hacia la derecha, es una combinación de las dos, la voy a desaparecer y la voy a convertir en una que va hacia la derecha y otra que va hacia arriba. Esta que va hacia la derecha debe ser 10 por el coseno o por el seno. Bueno, como esta flecha está al costado del 37, es por el coseno de 37. Y el coseno de 37, tú ya debes saberlo de memoria. El coseno de 37, ¿cuánto vale? Bueno, vale 4/5. ¿Cuánto es eso? 8. Y acá, 10 por el seno de 37, que sería igual a 10 por 3 sobre 5, y eso es igual a 6. Profe, un ratito, pero si este es el triángulo de 37, y este es de 53, y esto vale 10, ¿no sería más fácil esto 8 y esto 6? Claro, así es más fácil. Así es más fácil. Si tú puedes verlo así, te va a facilitar, o sea, te va a ser mucho más fácil en los problemas porque lo vas a calcular al toque. ¿Ya? Pero yo te estoy enseñando un método que lo tienes que aplicar siempre, no solamente, no solamente en estos que tú al toque la captas, ¿no? Para cualquier vector, este es el método. Si tú logras ver esto al toque, aplica este método porque te va a ahorrar tiempo. O sea, en tu cabecita ya estás viendo ya, acá hay un triángulo, bla, 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 calculo, ya, listo, 6 y 8, listo. Esto de acá vale 8, esto de acá vale 6. Si lo puedes hacer más rápido, bien por ti. ¿Ya? Pero acá estamos siguiendo el método que te enseñé. ¿Listo? Eso lo aprendimos, ¿te acuerdas de la primera clase, no? Este es el término, a ver, para dejar esto aquí, era descomposición de vectores, ¿no? Este vector desapareció y se convirtió en 2. Ya no existe más y se convirtió en un vector horizontal y otro vertical. Este es el término que tú vas a encontrar en los problemas. El bloque está a punto de resbalar. Cuando te digan esto, el bloque está a punto de resbalar, te están diciendo que no se mueve, está quieto, o sea, velocidad igual a 0. ¿Ya? Si la velocidad es igual a 0, tú sabes que se trata de el equilibrio estático. Equilibrio estático. Esa es la primera conclusión que sacas. ¿Por qué? Porque te está diciendo que el bloque está a punto de resbalar. No se está moviendo.
Ahora bien, ¿qué tipo de rozamiento uso? Rozamiento estático o cinético. Como está a punto de resbalar, no se mueve. Está a punto, pero no se mueve. Este es el rozamiento estático. Yo, ¿qué sé acerca del rozamiento estático? Sé que es variable. Sé que va desde el 0 hasta un máximo, donde el Fs máximo es igual a mu su S por la normal. Ahora bien, te están diciendo la clave del problema, que está a punto de resbalar. Si está a punto de resbalar, eso significa que ha tomado su valor máximo. Ya no puede seguir aumentando más. Está a punto de resbalar significa que está tomando este valor. Ahora sí te están diciendo que vamos a usar la fórmula. Ahora sí te están diciendo que debemos tomar el F sub S máximo. Listo, a ver. Ahora sí, diagrama de cuerpo libre, al toque nomás. Este es el objeto, ¿verdad? Hay una fuerza hacia la derecha que vale 8, otra fuerza hacia arriba que vale 6. Hay un peso que, en este caso, como el bloque tiene una masa de 2, el peso será 20. Hay una fuerza normal que está por acá, que yo no sé cuánto vale. Debe valer 20, ¿no? Vas a ver que no, pues. ¿Ah? Por eso hay que ir paso a paso, ¿ya? No vale 20. Vas a ver que esta fuerza va a hacer que esta normal sea menor. ¿Qué otra fuerza hay? La de rozamiento. ¿Cómo se dibuja? Si el objeto tiende a moverse hacia la derecha, la fuerza de rozamiento aparece en la superficie. En esta superficie, vamos a dibujarla así. Ahí está. Esta es la fuerza de rozamiento. Pero es la fuerza de rozamiento estático máximo. ¿Por qué máximo? Porque está a punto de resbalarse. ¿Ya? Por este dato es que voy a poner así. Listo, ¿qué más? ¿Qué pasa en el eje X o en el eje Y? Eje Y. En el eje Y, ¿qué pasa? En el eje Y no pasa nada porque no se mueve, entonces las fuerzas que van hacia arriba es igual a las fuerzas que van hacia abajo. Muy bien, Alexander. Acá puedo decir que las fuerzas que van hacia arriba es 6 más n, las fuerzas que van hacia abajo es 20, el n va a ser igual a 14. Este dato también es importante, ¿eh? Vamos a resaltarlo aquí. Mira, en nubecita. El n es igual a 14. El n es igual a 14. ¿Qué pasa en el eje X? En el eje X también se va a cumplir que la sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda es igual a la sumatoria de fuerzas que van hacia la derecha. ¿Por qué se cumple eso? Porque estoy en equilibrio estático, tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces, en el eje X se cumple lo mismo. ¿Qué fuerzas van hacia la izquierda? El F sub S máximo. ¿Qué fuerzas van hacia la derecha? 8. Fíjate, ¿ah? Ya calculé esto. El F sub S máximo ya lo tengo. ¿Y qué me piden? El coeficiente de rozamiento estático. Me están pidiendo el mu sub S. Pero fíjate, esta es la fórmula. La voy a volver a copiar. ¿Cuánto vale el F sub S máximo? Vale 8. ¿Cuánto vale el mu sub S? Justamente eso me piden calcular. ¿Y cuánto vale el N? El N es la fuerza normal. Por eso te dije, no te vayas a confiar, ¿ah? N vale 20, profesor. No. Haces los pasos correctos y te va a salir 14. Entonces, el mu sub S vale 8 sobre 14.